Hola a todos, yo soy Laia y ahora mismo no estoy leyendo porque vengo a hablaros de un libro que he leído hace poco que la verdad es que ha sido mind-blowing. El delito de sus padres había provocado que Ana quedara remando en oscuras aguas de secretos muertos. Nacida con una larga sombra de vergüenza, jamás debe hablar en público de sus padres. Ha de vivir en silencio, pero a veces, desde los rincones ocultos de su corazón, surge la siguiente pregunta: ¿qué se puede construir en el silencio? El libro del que vengo a hablaros es Las fuentes del silencio, de Ruta Sepelles. Sepedis, me quedo con Sepedis, creo que se pronuncia así. Bueno, lo que iba, Las fuentes del silencio. Es la primera vez que leo a esta autora, sé que hay muchos libros por ahí, bueno, muchos libros no, 3 o 4 libros más fuera de ella, pero la verdad es que siempre me habían parecido como libros tristes. No sé, no soy mucho de libros tristes, pero salió Las fuentes del silencio, que también es ficción histórica como el resto de sus obras, que está basada en la dictadura española de Franco. Y fue como un... ¿por qué no? Además, mirad qué portada más bonita, por favor. Vengo a hablaros de lo que me ha parecido, la verdad, ha sido... eso, simplemente, de lo que me ha parecido. Tendréis que quedaros hasta el final para saber qué pienso de él. ¿De qué trata Las fuentes del silencio? Las fuentes del silencio, como ya os he dicho, es una novela de ficción histórica. Es adulta, por mucho que mucha gente y se haya catalogado muchas veces como historias juveniles. Para mí es ficción adulta. Sí que es verdad que tenemos personajes jóvenes, pero los temas que tratan no me parecen del todo juveniles, aunque podríamos decir que sí, pero no me parecen del todo. Está como ahí un in-between. Bueno, como os decía, que me voy perdiendo yo sola. Bueno, como os decía, Las fuentes del silencio está basada en la dictadura de Franco, en su momento de auge máximo. Y sigue sobre todo 2 protagonistas, que son nuestros protagonistas principales, aunque luego tenemos muchos personajes secundarios que son muy importantes a la historia. Nuestros 2 protagonistas son Daniel, un chico de Texas que viene a pasar el verano con sus padres a Madrid y se hospeda en el Castellana Hilton. Y Daniel quiere ser fotógrafo, está intentando estudiar periodismo y tiene que conseguir una beca porque su padre básicamente no le va a pagar los estudios a no ser que sean para dedicarse a la empresa familiar. Y por otro lado tenemos a Ana, una chica española que vive en Vallecas y trabaja como camarera, bueno, como chica que ordena las habitaciones, ahora no me sale el nombre, tiene un nombre, lo sé, pero no me acuerdo. Trabaja en el Castellana Hilton y justamente le toca atender a la familia de Daniel. Y así es como se conocen nuestros 2 protagonistas, y no os estoy llevando nada de la trama porque es prácticamente las primeras páginas. Con estos 2 personajes, ¿qué consigue la autora? La autora consigue reflejar muy bien cómo era, muy bien a pesar de que no sea española, cómo era la vida dentro de la dictadura para la gente que vivía en ella y la gente que venía simplemente, digamos, a pasar un rato. Y solo tenía que convivir con las inconveniencias de ciertas cosas. Es una historia contada desde diferentes puntos de perspectiva. Detrás de esta historia de amor, que es el hilo que hace que la trama se mueva de Daniel y Ana, hay muchísimos más personajes que nos aportan su punto de vista a la historia. Es decir, si Ana es lo que viene siendo una persona que se quiere liberar de estas ataduras que le impone el régimen, tenemos a su prima Purificación, que es completamente lo contrario. Es una persona que cree férreamente en las directrices del gobierno y cree todo esto que le han dicho durante todo este tiempo, es decir, que el lugar de la mujer está en casa con los niños. Luego tenemos a la hermana mayor de Ana, Julia, un personaje que, aunque su aparición es bastante breve durante toda la historia, tiene gran importancia y me parece un personaje muy bien construido. Es decir, todos los personajes me parecen maravillosamente bien construidos, es decir, son preciosos, pero Julia refleja este lado de la sociedad que vivía bajo un miedo continuo a las repercusiones que podría tener sus acciones. Luego tenemos también el hermano mayor, bueno, otro hermano de Ana, que es Rafa, que tiene una historia bastante ligada a la de su amigo Fuga. Y representan las aspiraciones, es decir, el camino que había que seguir para salir de la pobreza y de lo que era vivir en Vallecas. Con todas estas perspectivas de las que os he hablado, obtenemos, como podéis ver, no solo una historia de amor entre Daniel y Ana, sino muchas otras cosas que pasan en segundo plano, que parecen no tener relación con la trama principal, pero que sinceramente luego se vuelven muy relevantes. Y hablando así un poco más en general, de todos los personajes me han parecido súper bien construidos, es decir, todos tienen sus más y sus menos.
Ana vive con el miedo continuo a un secreto que no se nos desvela durante la trama. Daniel vive con el decirle a sus padres que ha cortado con su novia y que quiere dedicarse al periodismo. Es decir, todos los personajes tienen algo, alguna inseguridad que los hace evolucionar durante toda la historia. Es decir, su arco como personajes sinceramente se desarrolla mucho durante estas casi 500 páginas, porque como podéis ver es un buen tocho. Pero junto con este misterio de Ana tenemos muchísimas más incógnitas que nos llevan a un final en el que todos los hilos se nos unifican y tenemos un final de esos que me gustan a mí, redonditos y bonitos. Tenemos también un elemento que se añade a las diferentes perspectivas y a la manera de contar la historia y de llevarnos los misterios, y no sé por qué sigo haciendo así. Y es que los capítulos son bastante cortos, son capítulos de 2-3 páginas, algunas se alargan un poco más, son a 10, pero por ahí va el baremo, 2, 3, 10, y entre estas páginas que cambian de perspectiva continuamente tenemos recortes de revistas con entrevistas a personas que tuvieron contacto con la dictadura o expedientes de cosas en general. También tenemos explicaciones de muchas cosas de la época. Por ejemplo, hay un momento en el que nos explica qué es un traje de luces, de dónde viene. Estas explicaciones de traje de luces y estas cosas para mí no han sido tan relevantes, pero sinceramente yo vivo en España y me he criado en España y conozco todos estos pequeños elementos de nuestra cultura, pero me ha parecido un muy buen añadido para la gente que no es de aquí, porque no dejemos de pensar que esto no es una historia escrita por un hablante español, es decir, un nativo español, ¿vale? Es una historia escrita por una persona extranjera y además escrita originalmente en inglés. Es decir, que la audiencia objetivo, en el momento de escribir la autora la historia, eran personas que no estaban directamente relacionadas con España y no entienden tanto de lo que es nuestra cultura o nuestra forma de hacer. Es decir, hay un momento en el que se habla de que en España se cena tarde. Es decir, me parecen elementos muy bien incluidos en la historia y no me ha parecido esto solo un buen elemento en la historia, sino que esto tiene detrás mucho, pero mucha investigación, y me ha hecho ilusión verme también reflejada y ver a mi cultura y a mi forma de vivir también reflejado en un libro. Normalmente siempre tiran un poco hacia los clichés las personas, pero la verdad es que me ha gustado mucho y está muy bien incluido. A toda esta trama y a todos estos elementos que pueden parecer un poco más decayentes o deprimentes, porque sinceramente es una historia muy oscura, por eso os digo que no es una historia young adult. La autora ha conseguido añadirle un toque de humor a la historia muy bien integrado con la historia y las conversaciones. No son puntos de me esternillo, porque no es un libro de humor, pero son esas pequeñas conversaciones o detalles que te hacen sacar una sonrisa y sin querer le da un poco de ligereza a toda la pesadez. El humor rompe con la continua presión que sienten nuestros protagonistas y toda esta tensión que se va acumulando conforme vas avanzando la historia. Me ha parecido, está muy bien integrado, me ha hecho sacar 3 o 4 sonrisitas, no mentiré. Ya se ha hablado un poco del giro final que hay. La verdad es que el giro final no es completamente inesperado. También hay que decir que desde el primer momento sabía más o menos por dónde iba la historia, porque la historia me toca bastante de cerca, pero tengo la impresión de que si esto lo leyera alguien que no ha estudiado durante toda su vida, porque sinceramente desde primaria hasta ahora mismo estoy estudiando la Guerra Civil Española, así que es algo que me toca bastante de cerca y que conozco un poco más que a lo mejor podría conocer un extranjero, no hubiera visto venir el giro de trama del final. Es decir, que si no tenéis ni idea de lo que estoy hablando y no os podéis imaginar de qué va, mejor. Y lo que os decía, este giro final no me ha sorprendido completamente, porque más o menos ya desde el primer momento sabía un poco sobre qué iba a ir la historia, pero sí que ha habido un elemento dentro de él que no había visto venir y ha sido como gratificante porque he sabido desvelar por dónde iba la historia y sinceramente hay muchas otras cosas de las que no he sabido. Es decir, estoy hablando como de la trama, no la trama de amor, sino la trama secundaria, la trama que a lo mejor toca más a los otros, lo que narran los otros personajes. Es decir, la trama de amor no he sabido ir por dónde iba, pero dentro de esa segunda trama, con el segundo giro, había un elemento que no había visto venir y me hizo mucha ilusión, la verdad, porque es como, mira, esto es lo que va a pasar, sé lo que va a pasar, y después, ha pasado, pero no como yo pensaba. Y ha sido bonito, es decir, me gusta cuando me sorprenden los libros, aunque sepa por dónde van a ir. A todo esto, como conclusión final, me ha encantado, ¿vale? Ha sido un libro que me ha encantado, no solo por cómo está escrito, sino por todos los elementos que tiene, culturales, sociales,
informativos, me ha gustado mucho la historia, me ha gustado el hilo de amor, me ha gustado mucho, es decir, creo que se va a convertir en uno de mis nuevos libros favoritos. De momento es uno de 2 que tengo con 5 estrellas, es decir, le he dado la puntuación máxima porque me ha parecido súper bonito. Y un apunte que quiero hacer, que me ha hecho... Es decir, entra dentro de lo que es esta documentación para la novela que ha hecho la autora, además lo nombra en la nota final. Pero es algo que yo también he vivido y es algo que yo también he visto, y que cuando yo he preguntado sobre el tema de la guerra civil y la dictadura, todo el mundo también me ha contestado, a pesar de que yo la haya tocado un poco más de cerca y tenga familia que haya vivido durante ella. Yo no he vivido la dictadura, pero tengo mucha familia que sí. Y el comentario que siempre salta, bueno, el comentario no, ¿vale? La contestación a ciertas preguntas que puedes hacer siempre es: tú no lo entenderías, no lo entiendes porque no lo has vivido, porque no has estado aquí. Y me gusta porque es algo que se ha reflejado también en la novela, es decir, en el conflicto que hay entre personajes, sobre todo extranjeros y no extranjeros. El comentario que le hacen no, pero el reflejo de lo que narra interiormente nuestra protagonista siempre es: no lo entendería. Y me ha gustado, es decir, esto es una historia que me ha parecido súper unificada, muy bien pensada, y que sinceramente me ha hecho suspirar desde la primera página hasta la última. Y bueno, hasta aquí mi reseña. Deciros otra vez que me ha encantado. ¿Habéis leído la historia? ¿Pensáis leerla? Decidme en los comentarios. ¿Habéis leído algo más de la autora? La verdad es que tengo un libro más pendiente porque fue terminar este libro y necesitar otro, y es Entre tonos de gris. No sé si lo habéis leído, no sé si habéis leído algo más de la autora. Comentármelo abajo, tenéis alguna recomendación como siempre, y muchas gracias por quedaros hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo.